Cordial saludo para todos y todas. Eh, Vamos a iniciar con el curso introductorio de cálculo diferencial. Muchachos, vamos a hacer la inducción de la tutoría respecto al taller que se les dejó para que definieran una función, que es un dominio, cómo se determina un dominio, qué es el rango de una gráfica, cómo usted definiría la traslación de una gráfica. ¿Cómo usted podría saber si se realiza una reflexión de una gráfica? También veremos cómo se hacen las contracciones de una gráfica, las dilataciones de una gráfica, y si es posible, mediante ecuaciones, determinar si estoy haciendo una traslación, una reflexión, una contracción o una dilatación de la gráfica. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es defina con sus palabras qué es una función. Entonces, para esto vamos a determinar que una función es. Pero antes de entrarnos en qué es una función, tenemos que delimitar qué es una relación. Entonces, voy a pegar el concepto en pantalla para saber qué es una relación y cómo esto se puede iniciar para hacer una función. Entonces, el concepto de relación va a estar dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, de tal forma que su expresión entre las dos o más tienen diferentes objetos y establecen una relación. En este caso, vamos a ver el establecimiento de la relación respecto a la siguiente imagen. Entonces, la imagen que veremos a continuación tiene a un lado un conjunto de vegetales como la espinaca, el cale y el brócoli y sus semejantes vitaminas que tiene cada uno de estos alimentos. Entonces, como es bien sabido por nosotros, el brócoli, ¿cierto? Nuestro brócoli tiene las siguientes vitaminas. Tiene la vitamina K, ¿cierto? Y también tiene la vitamina C. Entonces, estamos relacionando el brócoli con sus vitaminas. Vamos a hacer lo mismo con la cale. La cale tiene vitamina A, K y C. Y la espinaca nomás va a tener la vitamina K. Entonces, ahí estamos haciendo una relación de conjuntos. Ahora vamos a ver lo que es una función y vamos a ver que este concepto de relación hay que tenerlo claro para entrar a entender qué es una función. Por lo cual, una función entonces, es una relación establecida entre dos conjuntos. Lo podemos llamar F, lo podemos llamar B, C, D. Es el conjunto que está establecido y un f de x que pues f va a ser siempre nuestra variable independiente que no se va a ver afectada. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo entendamos más. Y vamos a tener un f de x, un g de x, un y de x. Esto va a ser nuestro valor por lo general, que es nuestra variable dependiente de una regla. Cuando nosotros designemos de pronto en el ejemplo que vamos a ver cómo es esta variable. Entonces, les voy a copiar la terminología en la parte inferior del tablero
aquí van a tener la función, que es una función, y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, nos dicen, tenemos el siguiente conjunto. Tenemos el conjunto X, que va a estar compuesto por 1, 2, 0, menos 1 y 2. Entonces, nos van a decir que le sumemos entonces, a la función X, ¿cierto? X le vamos a sumar 4 unidades. Y a esto lo vamos a llamar f de x, que ya sabemos que nuestra función independiente, ser x, en vista que tiene los valores en x, y nuestra función dependiente de x va a ser f de x, y o cualquier letra que ustedes quieran designar. Entonces, este va a ser nuestro conjunto independiente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo voy a encerrar. Nuestro conjunto independiente. Ahora vamos a tener nuestro conjunto f de x. Entonces, como este es dependiente de lo que esté en este lado, tenemos que sumarle 4 para que lo tengamos en cuenta. Entonces, 1 más 4 va a ser igual a 5. Generalmente, 4 más 2, 6. 4 más 0, 4. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Entonces aquí vamos a tener nuestro conjunto que lo vamos a denominar dependiente. ¿Y cómo va a ser nuestra relación? Nuestra relación es el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 0 con el 4, el 1 con el 3 y menos 2 con el 2, para que lo tengamos en cuenta. Esta va a ser nuestra denominación de función, para que lo tengamos en cuenta. Espero que haya quedado claro la terminología de qué es una función y la definición de la palabra de qué es como tal una función. Vamos a hacer más ejemplos a continuación. El siguiente ejemplo que vamos a ver es con un valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, entonces, nos dicen, calcule el valor absoluto. Entonces, f de x es igual al valor absoluto, la función en x es igual al valor absoluto en x. Recordemos que el valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿Por qué razón? Porque el valor absoluto es la distancia entre el punto y el punto. Entonces, si me dicen el valor absoluto de 2, es 2. Si me dicen el valor absoluto de menos 2, es 2. ¿Por qué razón? Porque de 0 a 2 hay 2 unidades. Entonces, ponle cuidado. Muestra recta. ¿Listo? ¿Dónde? Vamos a tener en este lado menos 2, 0 y 2. Entonces, si nos dicen el valor absoluto va a ser la distancia que hay del 0 al menos 2 y de 0 a 2. Por lo cual la distancia de 0 a menos 2 es de 2 unidades. Y de 0 a 2 es de 2 unidades. Por lo cual el valor absoluto siempre va a ser positivo. Porque es la distancia desde el punto 0 hasta la unidad que nos digan. Entonces, ya teniendo este
este dato de recorder y rápido, vamos a tener una x y una f de x. Entonces, f de x de menos 2, de menos 3, de menos 1, de 0, de 1, 2 y 3. Listo, entonces, nos están pidiendo f de x, voy a volver a anotar aquí nuestra función, valor absoluto de x. Aquí va. Entonces, viendo la explicación que vimos a continuación, entonces la distancia de menos 2 va a ser 2. De menos 3 será 3. De menos 1 será 1. De 0 será 0. De 1 será 1. De 2 será 2. Y 3 será 3. Entonces, ya sabemos nuevamente nuestra función positiva va a ser f. Nuestra variable de independiente es x. Nuestra variable dependiente es f de x. Eso hay que tenerlo muy claro. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede totalmente claro. Entonces, nos dice determine el número de lados. Entonces, una pregunta. Si nos votan determine el número de lados, ¿es una relación y una función? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque estamos determinando. Entonces, nuestra variable x de entrada y nuestra variable f de x de salida. Entonces, la estrella tiene 12 lados, ¿cierto? Nuestro triángulo por lo general tiene 3 lados. Nuestro querido amigo, el centroide, nuestra estrella tiene 8 lados. Nuestra flecha tiene 7 lados. Nuestro rombo tiene 4 lados. Nuestra estrella final tiene 10 lados. Y nuestra función va a ser igual a determinar el número de lados de las figuras geométricas. Entonces, hay que saber qué es una relación para saber qué es una función. La función es lo que nos va a afectar directamente nuestra función dependiente. ¿Con qué resultado? Con el resultado del independiente. ¿Listo, muchachos? Vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina un dominio? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a atacar dos preguntas de una vez. Entonces, un dominio es todo aquello que nos ayuda a determinar. Entonces, vamos a ver que el dominio es lo mismo que nosotros conocíamos como el término independiente. Todo lo que está en este conjunto se va a llamar dominio. Y todo lo que tengamos aquí en el dependiente lo vamos a denominar un rango o
recorrido. Entonces, ¿por qué se ha afectado este recorrido? Ya sabemos, por una función que afecta al dominio para llegar a ser rango. Listo. Entonces, nosotros sabemos que aquí van a entrar todos los números reales en sus conjuntos, excepto los números irracionales. ¿Por qué razón no los irracionales? Porque los irracionales, para graficarlos, tienen su forma especial, que no nos veremos ahorita en este momento, sino más adelante. Entonces, ¿qué números entrarían aquí? Los naturales, los reales, los enteros y los irracionales no entrarían. Todos los subconjuntos de números que pertenecen a los números reales. ¿Esto por qué? Porque imaginemos que el dominio salen los números, pasa por un túnel donde van a tener una transformación de su producto y van a convertirse o van a salir convertidos en el rango. Entonces aquí vamos a tener x y aquí vamos a tener nuestro resultado denominado f de x y aquí vamos a tener el procedimiento. Listo. Ya teniendo en cuenta esta parte, vamos a coger una sección de la parte superior para trasladarla hacia abajo y vamos a comenzar con los ejemplos. Entonces, si yo tengo la función para el procedimiento, para que tenga f de x, ¿cierto? En nuestro primer ejemplo, vamos a obtener x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces, en fx cuadrado menos 3. Entonces, si yo tengo los números 9, 6, 3, 0, menos 3, 6 y 9, que todos estos números los vamos a denominar como el dominio de esto. Y vamos a tener en este lugar los respectivos números denominados rango y su procedimiento para determinarlos. Entonces, los números van a ser los siguientes. Entonces, del 9 vamos a obtener el 78, del 6, el 33, del 3, el 6, del 0, el menos 3, del menos 3, el menos 12, del menos 6, el menos 15, del menos 9, el menos 84. Así sabemos cuál va a ser nuestro dominio, que ya sabemos que son todos los números denominados x del primer conjunto, ¿cierto? Y su salida en f de x denominada rango o camino. Bueno, vamos a determinarla a partir de la gráfica. Utilizando cualquier tipo de graficadora como GeoGebra, MATLAB, vamos a obtener la siguiente gráfica, donde nuestro dominio va a estar en nuestro eje X y nuestro rango va a estar en el eje Y, como lo podemos ver en esta gráfica que está en la parte superior. Nuestro rango en la parte superior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a obtener todo lo que se llame X. Todo lo que se llame X va a estar en el rango de aquí abajo. Y todo lo que se llame Y vamos a denominar como rango. XD es el dominante, pertenece al dominio, y Y al rango. Entonces,
como ustedes pueden ver, podemos constatarnos de ciertos puntos. Por ejemplo, del 0 está en menos 3, que cuando esté aproximadamente, cuando esté en 3, va a estar en 6. Cuando esté en menos 3, va a estar en menos 2. De traslaciones, vamos a saber que una traslación es básicamente el cambio de posición de la gráfica, ya que la función se ve afectada. Formalmente se puede trasladar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y las traslaciones pueden ser redirigidas. Esto de que va a depender, supongamos que tenemos cualquier valor, vamos a tener una constante k. Entonces la constante k la vamos a redirigir para que esta constante pueda ser mejor trasladada. La podemos sumar y restar. Esto nos va a dar el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la traslación. Y horizontalmente tenemos que realizar una resta a el resultado de la función f de x, llevándola hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si restamos o sumamos. Entonces, voy a colocarlos aquí el concepto de que la traslación, listo. Entonces, para que se desplacen hacia arriba, vamos a colocar una constante cualquiera. Les voy a colocar aquí la gráfica para que ustedes vean cómo se traslada. Entonces, para arriba, para abajo, se desplace hacia la derecha. Entonces, al resultado de f de x lo tenemos que mover hacia la derecha. Eso lo vamos a utilizar con GeoGebra. Vamos a ver cómo le hacemos estas traslaciones muy rápidamente para que ustedes las vean hacia la derecha y hacia la izquierda. Listo, ya tenemos aquí nuestra forma de saber si está hacia la derecha, hacia la izquierda a partir de una función. Entonces, de las funciones salen las gráficas, por lo cual si queremos hacer el proceso de retroceso se puede hacer. Entonces, tenemos nuestra gráfica anterior. Vamos a irnos a la parte superior. Inicialmente hagamos lo que nos dice el tablero. Entonces, el tablero nos dice, para desplazar hacia arriba hay que sumarle k. ¿Listo? Entonces, cogemos nuestra función, ¿cierto? Le damos a sumar 3. Listo. Cogemos nuestra función y le restamos 3. Podemos cambiarle el color en la parte superior por cualquier color distintivo para que sea diferente la figura. Adicional a esto, tenemos que en la parte superior hay una función que se llama traslaciones. Mira. Entonces, si yo quiero trasladar esta figura, nomás tengo que darle un clic en dice traslaciones, selecciono, le digo traslaciones y puedo trasladar la misma figura por todo el eje hacia la derecha, y esta traslación la podemos colocar de otro color para que ustedes lo puedan observar, y podemos hacer lo mismo con la misma figura cuantas veces quieran en la parte de aquí abajo. Entonces ustedes pueden seleccionar esta y dicen voy a hacer la traslación. Entonces, traslación, seleccionan y desplazan hacia donde quieren hacer la selección. Listo. Si yo quiero hacer la traslación hacia la parte inferior, la puedo hacer. Si quiero hacer la traslación hacia la parte superior izquierda de las otras, las podemos realizar. Como pueden ver, todas las figuras se pueden mover desde que esté haciendo traslaciones hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba o hacia los demás. Entonces, esto para traslaciones. Listo.
Entonces, si yo quiero hacer una que se me refleje como tal la acción de la reflexión. La reflexión es el volteo de la imagen formando una figura espejo de la figura que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cogemos y graficamos y vamos a sacar la figura espejo. Tenemos una fórmula muy sencilla para esto, que es tan solo restarle o sumarle, dependiendo si lo necesitamos vertical o horizontalmente. Entonces, para esto vamos a contextualizarnos a partir de el tablero de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es una reflexión? ¿Listo? Y cómo la podemos dirigir dependiendo del eje que lo queremos hacer. Entonces, si lo queremos verticalmente, si lo queremos horizontalmente. Ok, entonces vamos a utilizar nuestra herramienta GeoGebra para hacer este tipo de operaciones. Entonces, esto es tan sencillo como -F. Yo quiero hacer la reflexión en el eje horizontal de nuestra función. ¿Listo? Esto dependerá. Si tuviéramos, por ejemplo, una ecuación o una linealización hacia el otro lado, pues podríamos sacar su espejo. Aquí ya está la reflexión de nuestra ecuación principalmente. Entonces, ¿qué nos hace falta ver? Cómo se hace la dilatación y cómo se hace la concentración en una gráfica a partir de una fórmula. Entonces, para hacer esto es tan sencillo como multiplicar en las coordenadas del origen x de f de x, una constante superior para dilatar y una función para contraer de 0 a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar nuestra terminología en nuestro tablero. Entonces, vamos a copiarla aquí, que es una dilatación. Dilatación, siempre una vez excusas, ya que el tablero no tiene la parte de escribir con el teclado en las tildes. Tenemos cómo se realiza. Entonces, vamos a hacer la dilatación de nuestra figura y la contracción de la misma. Entonces, vamos a hacerla de la siguiente forma. Entonces, voy a decirle que a 3 lo voy a multiplicar por f. Como pueden ver, ahí tenemos una expansión, una dilatación de nuestra función. Si yo quisiera concentrarla, entonces la puedo multiplicar por 0.5, nuestra función, y veríamos ella se encoge y tenemos nuestra concentración. Así lo podemos hacer con todas las gráficas. Eso sería todo, muchachos. Bienvenidos a su clase de ecuaciones diferenciales.